capítulo de Mitos y Leyendas. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en otra fascinante aventura. En esta ocasión vamos a sumergirnos en los orígenes y misterios de un personaje conocido por todos, aunque no por ello menos enigmático y misterioso. Se trata del poderoso mago Merlín. Merlín fue el más sabio de los grandes magos conocidos, una auténtica leyenda de la legendaria historia del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Su origen y poderes mágicos varían en las diferentes versiones de su historia, pero es conocido por ser un consejero de gran prudencia, y un poderoso hechicero que desempeñó un papel fundamental en las leyendas artúricas. Su figura en la mitología británica ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de magia y sabiduría. Según algunas leyendas, Merlín fue engendrado por un demonio, un espíritu corrupto que se unió ilícitamente a una monja, pero en otras versiones se afirma que la madre de Merlín no fue una monja, sino la hija célibe de un rey menor de Gales del Sur, pero también hay quien asegura que su verdadera madre pudo ser una poderosa bruja de los bosques. Aunque lo más probable es que este poderoso mago fuera engendrado de la nada, concebido por las fuerzas ancestrales de la propia naturaleza, que lo dotó con fantásticos poderes. Según la opinión de algunos escritores, Merlín fue creado, en un principio, para atraer a los humanos al lado oscuro que toda persona guarda, pero al crecer decidió hacer precisamente lo contrario, convirtiéndose en el guía espiritual de su época y en consejero de muchos reyes, tales como el usurpador Vortigern, caudillo de la Britania posromana, y de Uther Pendragon, el padre del rey Arturo, así como del propio rey Arturo de Camelot. Según cuentan las numerosas leyendas que sobre Merlín se han escrito, era capaz de hablar con los animales, de cambiar de forma a voluntad, de hacerse invisible cuando lo deseara, y también de controlar el clima y los elementos, aunque estas habilidades las empleaba con sumo cuidado para no enfurecer a la madre naturaleza, la diosa más poderosa de cuantas existen o hayan existido. Conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y su renovación, conocía el secreto del sol y de la luna, las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento, sabía interpretar las imágenes mágicas de las nubes en el aire y los insondables misterios del mar. Conocía los demonios que envían sueños horribles a los mortales, comprendía el grito áspero de la corneja, y el volar cantarín de los cisnes, así como los misterios de la resurrección del ave fénix. También sabía interpretar el caprichoso vuelo de los cuervos, el cambiante rumbo de los peces y las ideas ciegas de los hombres, y con su hábil observación predecía todas las cosas que sucederían después. También se afirmaba que Merlín mantenía contactos con las hadas y con los gnomos del bosque, incluso con los fieros dragones que gobernaban los cielos de entonces. Merlín fue el único hombre que se ganó el respeto y la admiración de estos monstruos alados y exhaladores de fuego, no solo por su bondad y sabiduría, sino por sus grandes dotes artísticas, ya que era un gran maestro de la poesía y la literatura de su época. Se dice que gracias a Merlín, el rey Arturo pudo reinar tan sabiamente sobre Camelot, convirtiéndose Merlín en un gran ejemplo a seguir y en fuente inagotable de sabiduría y justicia. Por esta razón fue siempre admirado y respetado por el rey de Camelot. Su relación con el rey Arturo comenzó nada más nacer, o quizás incluso antes, tal y como se desprende de la historia de su origen. Según narran las leyendas, Uther Pendragon, gran rey de Britania y padre de Arturo, se enamoró locamente de Lady Igraine, cuando ésta acudió a su castillo acompañando a su esposo, Gorlois, el duque de Cornualles. Nada más conocerla, el rey Uther Pendragon comenzó a obsesionarse con la hermosa dama, pero ella informó a su marido de las perversas intenciones de Uther, y ambos partieron de inmediato, muy enfadados y sin despedirse, de regreso a su castillo de Cornualles. Esta súbita salida otorgó al rey Uther la excusa perfecta para emprender la guerra contra el duque Gorlois, y con un objetivo claro en su cabeza, preparó sus tropas y se dispuso a partir de inmediato en dirección a Cornualles. Mientras tanto, el duque Gorlois decidió llevar a su esposa al castillo de Tintagel y encerrarla allí, lejos de las pretensiones del rey Uther, mientras que él dirigía la guerra desde el castillo de Dimilioc. Pero Uther no se dio por vencido en sus pretensiones y pidió ayuda a Merlín, y este le proporcionó un brebaje mágico que tenía el poder de cambiar su aspecto. Al beberlo sería idéntico al duque Gorlois, y así podría entrar sin levantar sospechas en el castillo de Tintagel, y acostarse con su amada la duquesa, dado que el auténtico duque estaba lejos, librando la batalla desde el castillo de Dimilioc. Pero cuando Uther se disponía a partir desde su castillo, Merlín le hizo prometer que le daría al niño que nacería de aquella noche de pasión, y el rey Uther accedió. A su llegada a Tintagel, el rey Uther consigue, gracias a la magia del mago Merlín, hacerse pasar por Gorlois y yacer con la duquesa.
A la mañana siguiente, el duque Gorlois fue muerto en combate, de modo que Uther e Igraine pudieron casarse sin ningún impedimento. El rey acogió a la viuda en su castillo, y con ella a las dos hijas que Igraine y Gorlois habían engendrado. Cuando nació Arturo, Uther recordó la promesa hecha al mago. Entonces Merlín sacó al pequeño Arturo del castillo de su padre y lo llevó con Sir Héctor, rey de los bosques salvajes, quien lo crió como un hijo propio, junto con Kai, su hijo natural. Merlín se aseguró de esta forma de que el niño creciera en un lugar seguro y en secreto, para protegerlo de los enemigos de su familia. El mago supervisaba su educación, con la ayuda de las hadas del bosque. Cuando el rey Uther murió, muchos reyes menores se disputaban el trono de Britania. Por aquel entonces, Arturo tenía 16 años, Merlín lo llevó a un lugar donde se hallaba una espada mágica, llamada Excalibur. Se decía que quien sacara aquella espada de la roca donde estaba clavada, se convertiría con todo derecho en rey de Inglaterra, que por aquel entonces estaba sumida en el caos y el desorden. Muchos jóvenes príncipes acudieron a aquel lugar, pero Arturo fue el único capaz de sacar la espada, y todos los reyes menores lo reconocieron como gran rey. Después de aquello fundó la mítica ciudad de Camelot. Se dice que Merlín deseaba volver al bosque donde vivía, pero finalmente, decidió permanecer en Camelot, para guiar con sus sabios consejos a su discípulo, ahora convertido en joven rey, en sus numerosos y complicados deberes reales. Uno de los asuntos en los que Merlín tuvo que ayudar a Arturo, fue causado por el nacimiento de su hijo Mordred. Unos días antes de sacar la espada de la roca, Arturo viajó a Londres con su amigo Kai y su padre adoptivo Sir Héctor, y nada más llegar a la ciudad conoció a una hermosa joven llamada Morgana, y enseguida se enamoró de ella. Pero Morgana era la mujer del rey Uriens, soberano de las tierras del norte, aunque según cuentan las leyendas, Morgana no se sentía feliz en su matrimonio. Es más, se asegura que odiaba tanto a Urien, que deseaba asesinarlo. Un día, Arturo y Morgana se citaron en secreto y pasaron la noche juntos. Morgana no sabía que Arturo era el hijo de Uther Pendragon, y Arturo no sabía que Morgana era hija del duque Gorlois y de Igraine, es decir, su media hermana. Nadie conocía este detalle, excepto Merlín. Cuando Arturo se convirtió oficialmente en rey, Merlín predijo que el hijo que había engendrado con Morgana lo destruiría. Entonces el rey Arturo ordenó que todos los niños nacidos el 1 de mayo, fecha de nacimiento de Mordred, se colocaran juntos en un bote, para luego dejarlo a la deriva. Pero Mordred se salvó, aunque Arturo no supo de este hecho hasta mucho tiempo después. Cuando Arturo decidió casarse con Ginebra, Merlín le aconsejó lo contrario, y le dijo que se merecía una esposa mejor y más leal. Pero Arturo estaba locamente enamorado de ella, y la hizo gran reina de Britania, y Ginebra finalmente lo traicionaría a causa del gran amor que sentía por el caballero Lancelot. Merlín desempeñó un papel esencial en la crianza y llegada al trono de Arturo, actuando siempre como su leal consejero a lo largo de todo su reinado, siendo su sabiduría y su magia cruciales para el éxito de Arturo como soberano y para toda la historia de Camelot. Pero Merlín también era humano, y como tal, un buen día sucumbió a la magia del amor, y esta magia era una que el mago no podía controlar con sus hechizos y pociones. Siendo Merlín ya bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa, llamada Nimue, la Dama del Lago. Nimue era hija del rey de Northumberland, una región del noreste de Inglaterra, y Merlín perdió completamente la cabeza por ella. Pero la Dama del Lago tenía sus propios objetivos. Nimue vivía bajo las aguas de un lago, en un espléndido palacio subacuático, y allí crió a 3 niños, todos ellos hijos de reyes, uno de los cuales era Lancelot. Cuando Lancelot alcanzó la edad adulta fue conducido por la Dama del Lago hasta la corte del rey Arturo, para que fuese armado caballero, y fue ella la que impuso las armas al que consideraba como hijo propio, contrariando así la tradición y costumbres del rey Arturo. Fue allí cuando Merlín se enamoró de ella. A partir de ese momento la Dama del Lago siguió a Lanzarote en todas sus aventuras, cuidando de él con su magia, y proporcionándole un anillo que le protegería ante cualquier encantamiento, convirtiéndolo en invulnerable a los hechizos de otros magos o brujas. Conocedora del amor que Merlín sentía por ella, le prometió sus favores a cambio de que le enseñara todos sus secretos mágicos y sus poderosos encantamientos. Merlín accedió. Su mente estaba nublada por el amor, o quizás por algún encantamiento desconocido, lanzado por la Dama del Lago contra él, ya que también ella poseía poderes mágicos. Cuando la Dama del Lago obtuvo todo lo que necesitaba, utilizó su inmenso poder para encerrar a Merlín en una prisión de cristal en su palacio del lago,
del cual solo ella podía entrar y salir, y allí terminó Merlín sus días. Se afirma que el gran mago ya había visto su propio destino, pero no fue capaz de evitarlo, tal vez debido al amor que sentía, o tal vez porque no supo calibrar con acierto la fuerza de los poderes mágicos que la Dama del Lago poseía. Tras la muerte de Merlín, la Dama del Lago ocupó la posición de este como consejera del rey Arturo, protegiéndolo entre otras cosas, de los ataques del hada Morgana, la medio hermana de Arturo, que también había sido alumna de Merlín. Sin embargo, se afirma que tanto la Dama del Lago, como Morgana, se encontraban en la barca que transportó al moribundo Arturo a la isla de Avalón tras su última batalla, y que ambas hechiceras se encargaron de cuidar y atender al rey Arturo en sus últimos momentos. Gracias por acompañarnos en este mágico relato y hasta pronto.